El Evangelio es el anuncio de lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darnos salvación a nuestras almas. Son las buenas nuevas de salvación para las almas pecadoras. Que Cristo Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 24 y en Isaías 53, 6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, de toda la raza humana. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Entonces, ¿por qué muchas personas religiosas dicen, Cristo murió por nuestros pecados? Sí, nos salvó, pero hay que hacer algo más, hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más, dejar el pecado. Cristo murió por nuestros pecados, pero hay que dejar el pecado. No, eso no, entiende, no congenia una cosa con la otra, ¿no es cierto? Como que se objeta lo segundo. Cristo murió por nuestros pecados, pero estas personas religiosas objetan ese sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados y darnos vida eterna, sino que hay que hacer algo más. Entonces eso sáquelo de aquí, sáquelo de su mente. Usted tiene que arrepentirse y creer de todo corazón, con fe, que Cristo ya pagó por todos sus pecados en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario murió y pagó por todos sus pecados, los que va a cometer ahora y hasta el día de su muerte. Y usted tiene que reconocerse en ese estado en que está moralmente corrompido, no va a poder nunca dejar de pecar, espiritualmente muerto, está desconectado de Dios y necesita imperiosamente nacer su espíritu de nuevo. Como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, el fariseo, os es necesario nacer de nuevo, no físicamente, sino que el espíritu nacer de nuevo, una nueva criatura, el hombre interior. Y reconocer, arrepentirse también, que judicialmente usted se va al infierno, porque moralmente es un pecador, espiritualmente está muerto, y Dios no es Dios de muertos, sino que de vivos. Por eso en justo juicio usted va al infierno. Nosotros fuimos salvados por gracia y por misericordia. Como dice en Efesios 2, versículos 8 al 9. Por gracia habéis sido salvados. En tiempo pasado, hace más de 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, habéis sido salvados mediante la fe, mediante su fe. Para cerrar el pacto, Dios pone su gracia, el Señor Jesucristo, la dádiva de Dios, un regalo, la gracia, vida eterna, y usted pone su fe y se cierra el pacto. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no de vosotros, no por méritos, no por buenas obras suyas, no por obras, no por méritos, sino que es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. No que dejar el pecado, guardar santidad, hacer obras para recién ser salvo, no. No. Y por misericordia. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos, lo que yo merezco, lo que todos merecemos es el infierno por ser unos inmundos, degenerados, perversos, pecadores. Y por gracia fuimos salvos. Recibir lo que no merecemos por mérito. Eso es lo que usted tiene que creer. Y que ya Cristo murió por todos nuestros pecados. Porque yo soy un degenerado, un pervertido. Yo, Felipe Barahona, un pie adelante. Soy un degenerado, un pervertido. A veces me pillo tomando alcohol, me emborracho. Veo otras mujeres, codicio. Soy un perverso, un malvado, miento, robo. Soy adúltero. Si se me da la ocasión me puedo masturbar. Veo pornografía a veces. Soy un inmundo asqueroso. Eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que somos en Isaías 64:6. Todas nuestras obras
antes de ser salvos son trapos de inmundicia para Dios. ¿Qué obra usted le va a dar a Dios? ¿Qué obra le va a dar usted a Dios? En cambio, para ponerlo en una balanza, cuando usted muera y vaya al juicio ante el gran trono blanco, ¿qué obras le va a dar? Que dejé el pecado, que fui bueno. Esos son trapos de inmundicia. Esos no son contados. No le cuentan sus obras. Yo puedo anunciar el Evangelio a usted, pero no soy mejor que usted moralmente. Hay una gran diferencia, sí, que yo soy salvado y usted lo más probable que no. Pero en la carne, lo físico, lo moral, ambos vamos a estar corrompidos siempre. Porque la justificación para ser salvo proviene de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El bautismo que corresponda a esto nos salva, sí, nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne. 1 Pedro 3:21, no quitando la inmundicia de la carne. Usted va a seguir pecando al ser salvado. Y si usted no es salvo, mayor aún, usted tiene que arrepentirse y creer con fe en el Evangelio, en el anuncio que Cristo murió y pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Porque si Cristo murió por todos nuestros pecados, por todos sus pecados y los míos, entonces nos ha dado vida eterna. Porque usted y yo vamos a seguir pecando hasta el día de nuestra muerte. Entonces aquellos que dicen que Cristo murió por nuestros pecados, sí, lo creo, pero hay que dejar el pecado. Entonces hay ahí una contraparte ahí. No calza esto. Son personas que no están arrepentidas, y le dan muchas cargas a sus feligreses, ¿no es cierto? A sus hermanos, ¿ya? Una mochila pesada que cada vez está más pesada hasta que llega usted hasta el suelo. Y después dice, ¿sabes qué va? Mejor me voy de este templo religioso. Mejor me voy. Pero Cristo ya lo salvó. Usted no tiene que hacer nada. Tito 3:5, ¿qué es lo que dice? Ya nos salvó el Señor Jesucristo. Ya nos salvó. No por obras de justicia que usted haya hecho. Tito 3:5. ¿Qué mejor ejemplo que ese, no cree usted? En Romanos 7, Mateo 7, versículo del 13 al 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, al infierno. Y muchos son los que la hallan. Muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella, por esa puerta ancha y espaciosa que va al infierno. Porque estrecha la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y muy pocos son los que la hallan. Muy pocos son los que la hallan. Y menos aún son los que entran por ella para la salvación. Como dice el Señor Jesucristo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrare, no que hallare, sino que entrare. ¿Y cómo se entra? Por la fe. La única forma de justificación es por su fe en la muerte de Cristo por nuestras almas. El Señor Jesucristo tuvo que padecer la misma muerte que nuestras almas, condenatoriamente, penalmente. Cristo tuvo que padecer la misma muerte que nosotros deberíamos haber. Cuando muramos nuestro cuerpo físico, nuestra alma al infierno, esa muerte misma la experimentó Cristo para darnos salvación. Él, en vez de usted, en vez de mí, murió por los pecados de mí y de usted. Y así nos salvó por sustitución. Alma por alma, algo de la misma especie tenía que ser reemplazado, sustituido por algo de la misma especie. No alma por sangre, alma por cuerpo, no. Esto es el alma de Cristo. Porque yo tengo el poder de poner mi vida y volverla a tomar. Ese mandamiento recibe de mi Padre, dice el Señor Jesucristo, pero la vida de su alma, no la vida de su cuerpo. Porque él en Juan 19:28 dijo bien claro el Señor Jesucristo. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, sabiendo Jesús, antes de morir su cuerpo físico, estaba clavado en la cruz, pero todavía no moría su cuerpo físico. Entonces, ¿por qué dijo eso?
O sea, aquí no murió su cuerpo y después fue resucitado para recién ahí decir, ahora sí que son salvos. No, no fue así. Lea Juan 19 del 28 al versículo 30. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y unos soldados romanos empaparon un hisopo con vinagre, se lo untaron en la boca, y habiendo el Señor Jesucristo tomado el vinagre, exclamó a gran voz, Juan 19:30, consumado es, he salvado a todas las almas, ya todas las almas han sido salvadas por mí, Padre, porque Dios es eterno, nos ha dado eterna salvación. Qué maravilloso. Estas son buenas nuevas de salvación. No que tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados, pero tienes que dejar el pecado, tienes que hacer algo más. No, eso no, por favor no. Huya de todos esos templos religiosos si le dicen algo así a usted. Cristo ya lo salvó, usted solamente es justificado por su fe, depositar fe en que Cristo murió y pagó en la cruz del Calvario por todos sus pecados hace 2000 años atrás. Por eso que el Señor Jesucristo vino a pagar, Dios se hizo carne, ¿no? Dios encarnado en un cuerpo físico, y Él mismo, sin pecado, sin mancha, se dejó imputar por todos los pecados suyos y míos y de toda la raza humana que vamos a cometer hasta el día de nuestra muerte, para así darnos salvación. La única forma de salvación, no había otra, no por sus méritos. Qué terrible esto, por sus méritos, imagínense, o sea, desaprobando todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Jesucristo hizo, Dios Hijo, por usted, en la cruz del Calvario, darle eterna salvación a su alma. Y ya si usted peca, habiendo creído con fe, habiendo, ¿no es cierto?, pasado a muerte a vida su espíritu, el hombre interior, y habiendo recibido el Espíritu Santo como un sello, si usted peca, que lo va a hacer sin ninguna lugar a duda, porque yo sigo pecando, yo sigo pecando, y todos mis hermanos de la fe, que son muy poquitos, también siguen pecando. Ahí es donde va el arrepentimiento también, la metanoia, cambio en la manera de usted autopercibirse ante Dios, que usted dice que es bueno, como Job, ¿no es cierto? Job era muy bueno, muy íntegro, pero resulta que usted no es bueno, porque en Romanos 3:10 dice el Señor, de cierto os digo, que no hay justo ni aun uno, no hay ningún justo, no hay ningún ser humano bueno. Y en Eclesiastés 7:20, porque no hay hombre justo, justificado, no hay hombre justo que haga el bien, justificado que haga el bien y nunca peque, no existe esa persona. Solamente el Señor Jesucristo, que tuvo que venir a este mundo encarnado en un cuerpo físico para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Esa es la única forma de salvación, amigo. Créalo, se lo suplico, créalo por favor. Y huya de toda religión, huya de todo, porque yo soy muy pecador. Porque el bien, como dice el apóstol Pablo, el modelo a seguir, no Job. Job no es nuestro modelo, Job es un santurrón. Eso es lo que era Job, hasta el capítulo 41. Capítulo 42, ahí recién él hace metanoia, se arrepiente y cree con fe en Jehová, en el Señor Jesucristo. Pero antes Job era un santurrón. Entonces, eso es lo que es muchos religiosos, o la gran mayoría, o todos, son santurrones. ¿Eh? Dicen que no pecan, no pecan. Y no es eso, no es verdad. No continuará pecando, porque el padre va a disciplinar a quien es su hijo. O usted no haría eso con su hijo si usted es padre, dejaría que su hijo siga portándose mal nomás. No, ahí recién, o usted va a castigar a alguien que no es su hijo, alguien en la plaza, en algún lugar, ¿usted lo va a castigar? ¿Eh? ¿Lo va a castigar? No, porque no es su hijo. Aquí lo mismo pasa acá con el Señor Jesucristo. Si usted no es con Dios Padre, si usted no es hijo, entonces usted está a la suya. Usted está a la suya, da lo mismo si peca o no. Y si se arrepiente de sus pecados, da lo mismo, porque va a seguir pecando. Y además no se va a poder arrepentir de todos sus pecados, porque usted no se va a acordar de todos sus pecados, no se acuerda ni siquiera de los pecados que cometió ayer. Imagínese muchos años atrás. O sea, es imposible. El arrepentimiento de los pecados es algo continuo,
Pero ya para alguien que es salvado, para alguien que no es salvado da lo mismo eso. Usted se va al infierno igual, aunque se arrepiente de sus pecados. Si se arrepiente de sus pecados, de todas formas su alma está condenada al infierno. Porque en ningún otro hay salvación, dice el Señor Jesucristo en Hechos 4:12. Dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, del juicio. En Juan 3:18 dice el Señor, a través de Juan el Bautista, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí la condenación ya no es por los pecados, no es por los pecados porque para eso vino Cristo a morir por nuestros pecados y darnos salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos condena ahora? Es la incredulidad, no creer, una mente no arrepentida y no haber depositado fe en el Evangelio, que Cristo ya murió y pagó por todos sus pecados. Es el único pecado. De pecado, de justicia, ¿no es cierto? El Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad, eso es lo que lo condena a usted. La incredulidad en el Evangelio. Esa es la que usted lo condena. Y en Juan 5:24, de cierto os digo, dice el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida, vida eterna. Porque el Señor Jesucristo prometió y juró, y yo les doy vida eterna. Juan 10:28, y no perecerán sus cuerpos para siempre, porque yo se los resucitaré en los tiempos postreros. Juan 6:40. En Efesios 1, versículos 13 al 14. Habiendo en él, habiendo oído, ¿cómo proviene la fe? Del oír la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Habiendo oído, en él, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, depositado fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el rapto, el arrebatamiento. Juan 3:36, el que en él cree, el que cree en el Hijo, no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted tiene dos opciones, porque su alma es eterna, la mía, la suya. Dios ha dado eternidad al alma del ser humano, ya sea en estado de vida, al cielo, vida eterna, o en estado de muerte, al infierno. No hay otra opción, o vida eterna o al infierno. Y toda la raza humana, el 99,9% de la raza humana, va marchando al infierno. Entonces, ¿a dónde está usted? ¿Usted está caminando en el camino ancho o ya entró por la puerta estrecha que es Cristo? En Juan 16:4, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre, no hay en ningún otro, usted puede ser salvo. Ni en el Papa, ni San Pancracio, ni en su pastor, ni en su mamá, ni en su papá, nadie. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Marcos 16:16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condenación es por no creer. Bien específico y clarito. Porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo para que las almas se perdieran, sino para que las almas fueran salvas por Él. Juan 3:17 y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó, tiempo pasado, amó, porque de tal manera amó el Señor Jesucristo, amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, nuevamente creer, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Creer es hallar aquí en la mente. Y depositar fe en ese creer, en el Evangelio, es hallar y entrar con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación, para testificar de Cristo y otros salvados. Repito, con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Testimoniar de Cristo, otros salvados, frutos, una vez que usted ya creyó con fe en el Evangelio. Porque ¿cómo va usted a hablar algo que no ha creído antes en su corazón? ¿No le parece a usted? En Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, mas Cristo murió por todos nuestros pecados y abolió la muerte de nuestras almas penalmente, porque nosotros vamos a seguir pecando. Pero ahí, cuando usted es salvo, sigue pecando, el Señor Jesucristo nos va a corregir. Y para eso está la sangre de Cristo, para ser limpiado, apelar a la sangre de Cristo para ser limpiado de toda inmundicia. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte del alma. Así se pagan los pecados, un pecado. Más el don de Dios o más la dádiva de Dios, el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, porque el querer en mí está, pero no en hacerlo, sino que porque el bien que quiero no lo hago, más el mal que quiero, que no quiero, eso es lo que hago. Es lo que me pasa a mí. ¿Qué es lo que es el bien que quiero? Predicar, orar, testificar de Cristo a toda criatura. Cuando vaya a comprar el pan, cuando vaya a la esquina con mis vecinos. ¿Y qué es lo que hago? Todo lo contrario, todo lo contrario. Porque el bien que quiero no lo hago. No leo a veces la escritura, a veces no predico, a veces estoy muy pusilánime, cobarde. Porque el bien que quiero no lo hago, sino que el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago el mal que quiero y no hago el bien que quiero, es porque no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí, el pecado. Nosotros tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7:14, que nos va a instar a pecar. Porque en el hombre interior, el ser interior nacido de nuevo, el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios, el conocimiento de Dios. Pero hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nosotros somos pecadores. Yo soy un perverso, un degenerado, un pervertido pecador. Me aborrezco a mí mismo, me aborrezco, porque el bien que quiero no lo hago. La mayoría del tiempo estoy pusilánime, cobarde, no predico, no leo la escritura, incluso hasta no me congrego a veces. Eso es lo que soy yo. Soy un malvado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Nosotros somos malvados, unos seres inmundos, asquerosos. Somos injustos, pero justificados por nuestra fe. Un injusto justificado, no por nosotros mismos, por lo que hayamos hecho, sino porque Cristo, por la gracia de Cristo, que Él murió y pagó por todos nuestros pecados. Gracia es recibir lo que no merecemos, la salvación de nuestras almas, y misericordia, no recibir lo que sí merecíamos, que era el infierno. Usted cuando muera y se creyó con fe en el Evangelio arriba, probablemente le va a decir al Señor, ¿y qué hice para estar aquí? Nada, nada, nada. Solamente creer con fe en el Evangelio. Usted no tiene que hacer nada más. Créalo de todo corazón. Créalo. Porque en 1 Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios Padre y Dios Hijo mentiroso. Mas si
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Entonces, ¿por qué la gente religiosa dice que no peca? O algunos dicen que sí pecan, pero no han creído con fe, no se han arrepentido para salvación. Marcos 1:15, arrepentíos de la mente aquí y creed en el Evangelio acá de todo corazón, para que seáis salvos de toda condena. Aquí, celebrando la semana del 18, una bandera chilena de mi patria, Chile, que la amo, así como el Señor Jesucristo. Amo a mi Señor Jesucristo, pero no hago el bien que quiero. No hago el bien que quiero. Y eso quiero que lo entiendan. Usted tampoco. Usted tampoco. Yo soy un infiel a Dios en extremo. Pusilánime, cobarde. Y soy muy pecador. Mas Cristo murió por todos mis pecados y así abolió la pena que yo debería morir a causa de mis pecados en el infierno. Él me salvó. Él lo salvó a usted. Porque era la única forma de salvación. El Señor Jesucristo de la hora sexta hasta la hora novena, por 3 horas cargó por todos los pecados de toda la raza humana, pero es algo invisible a los ojos, invisible, invisible, porque los fariseos no veían y usted tampoco. Usted que es religioso, usted va a ver la sangre de Cristo, el cuerpo que muere, pero eso es lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice que es lo que es la fe, es la convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y convicción de realidades que no se ven. Es creer sin ver, sin vista. ¿Y cómo proviene y sin fe es imposible agradar a Dios? Hebreos 11:6. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Hasta la próxima.